¿Qué tal, viajeros, viajeras? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los casos más icónicos y yo creo que también más reconocidos por todos los amantes de lo ufológico y también de los encuentros con humanoides o con criaturas de o quizá de otros planetas o quizá de otras realidades. ¿Quién sabe? Y hablo, como no, del caso de Kelly Hopkinville. Este caso, bueno, tuvo lugar en los años 50, creo que en el 55 exactamente, en Estados Unidos, por supuesto, en Kentucky. Y una de las cosas más curiosas de este caso es que no involucró a una persona, sino que involucró a una familia entera compuesta de varios miembros, entre ellos varios niños pequeños. Eh, Tuvo lugar en la noche, durante la noche, ¿de acuerdo? Una familia entera, testigo de lo imposible, que era un encuentro no con uno, sino con varios seres presuntamente extraterrestres, o que al menos no encajaban, las descripciones no encajaban en ningún tipo de criatura, ni de fauna local por esa zona, ni nada por el estilo. Tampoco las actitudes que tenían estos animales o estos seres que eran claramente hostiles hacia esta pobre familia que al final de la noche tuvo que coger el coche y dirigirse a la comisaría de policía más cercana de su ciudad para poner en conocimiento de las autoridades lo que habían visto y también para ponerse a salvo, porque como voy a empezar a contar ahora, lo que después contaron a los alguaciles y a los policías era absolutamente algo imposible, incomprensible, y que los policías no salían de su asombro. Ellos le contaron a los policías, a los primeros que tuvieron contacto con ellos en la comisaría, que durante la noche habían estado presenciando unas luces extrañas y después unos sonidos también muy extraños alrededor de su casa. Estamos hablando de una región de granjas, ¿vale? De fincas. De hecho, la película Señales, que seguramente muchos de vosotros recordaréis, protagonizada por Mel Gibson, está basada en este caso. Hay mucha gente que no sabe que la película Señales, que tuvo bastante éxito en su momento, estuvo basada en este caso porque las descripciones que daban la familia que tuvo que presenciar todo esto, también la casa, la recrearon en la película, los paisajes también un poco, etcétera. Aunque la descripción de los seres, como ahora contaré, no tenían mucho que ver con el de la película, pero bueno, eso ya sería por una cuestión más de, a lo mejor, de derechos o vete tú a saber. Desde luego lo que es la historia sí que comparte mucho con lo acontecido en esta granja de Kentucky, de Estados Unidos. Pues bien, esta buena familia, nerviosa y asustada como no podía ser de otra manera, ya después de un par de horas con unos cafés, con una botella de agua y viendo un poco la tele en la comisaría, pero sobre todo porque tenían niños, no olvidemos que tenían niños pequeños. Al final ya se empezaron a calmar y pudieron hablar más sosegadamente con los policías que estaban ahí entonces y empezaron a describir cosas que los policías primero se creían que era una tomadura de pelo y que no tuvieron más remedio que tener un poco de paciencia y que mandar a un ayudante a la casa, que estaba vacía, para ver si de verdad podía haber algún tipo de indicio de lo que estaban contando. Y lo que le contaron a los policías, al comisario y a los jefes de policías que estaban ahí, eran que habían sufrido ni más ni menos que un ataque de seres de lo que ellos, por supuesto, no conocían ningún tipo de referencia de animal que se pudiera identificar como estos seres que habían visto. No guardaban ningún tipo de parecido físico con nada que conocieran. Estamos hablando de gente del campo, gente que conoce lo que es un puma o lo que es un búho o lo que es un águila. Entonces no le puedes decir a esta gente que lo que ha visto es un animal, porque ellos saben perfectamente lo que es un animal, han crecido con estos animales, con todos los animales que hay alrededor de su casa, y eso no se correspondía con nada. Ellos decían que estos seres que les habían atacado en su casa tenían una altura muy pequeña, no llegaban al metro, tenían unas cabezas bastante grandes y tenían unas orejas muy puntiagudas, una cara como de duende, como de personaje que parece que te está sonriendo, pero esa sonrisa es maléfica.
Ellos hablaban de ese tipo de gestos en la cara de estos seres. Ellos hablaban que tenían mucha malicia porque habían estado horas y horas tratando de echarlos de la casa y no lo habían conseguido. Se fueron y luego regresaron otra vez a la casa. Y luego ya cuando se fueron de manera permanente, pues allá es cuando aprovecharon a salir del coche, a coger a los niños, a meterlos en el coche y a irse a la comisaría más cercana. Ellos cuentan que habían sufrido un verdadero asedio de muchas horas, que se tuvieron que encerrar en varias habitaciones, pero que los seres tenían una fuerza bastante grande para el tamaño que eran. Ellos aseguraban que les habían disparado con todo tipo de armas, con escopetas y fusiles de asalto que tenían en la granja, y que no les habían conseguido herir a los seres. Era como si les atravesaran literalmente. Dicen también que les arrojaban juguetes, les arrojaban todos los objetos que iban consiguiendo por la casa, y debido a su pequeño tamaño también se iban escondiendo y luego salían para volver a tirarles objetos o a intentar arañarles. Dicen que habían sufrido también agresiones físicas, arañazos, etcétera. Arañazos. Y después, cuando los policías ya les tomaron declaración y al principio pensaron que la familia tenía algún tipo de trastorno mental, pero luego preguntando a los vecinos, indagando un poco más acerca de la historia de la familia, vieron que no tenía ningún tipo de antecedente ni penal, ni antecedente tampoco de problemas mentales, ni de nada. Era muy difícil que se hubieran inventado todo eso de repente. Además, recordemos que había hijos presentes, hijos pequeños, y no creo que una familia saliera así de la noche en un coche con esas caras desencajadas, porque ellos llegaron a la comisaría blancos, que parecía que habían visto un fantasma, y necesitaron bastante tiempo para entrar un poco en calor, para entrar en tranquilidad y empezar a expresarse debidamente y a contar lo que habían visto. Tardaron un rato bastante largo. Luego después, cuando el primer ayudante llegó a la casa y empezó a tomar testimonio, digamos, de él mismo, de lo que se encontraba, empezaron a hacer fotografías. La casa estaba llena de casquillos de balas, estaban todas las ventanas, las paredes agujereadas, y además una cosa muy curiosa que contaban los policías es que para que hubiera sido un fraude, para inventarse todo eso, tendrían que haberlo hecho de una manera muy ensayada, porque estuvieron entrevistando e interrogando a los niños y a todos los miembros de la familia uno por uno, sin tener el más mínimo contacto entre ellos. Incluso les hicieron dibujar y dibujaron prácticamente todos lo mismo. Incluso les hicieron una serie de preguntas para ver si les podían pillar a través de los niños, de las mentiras, etcétera, y con polígrafos, etcétera, y la verdad es que no pudieron detectar el menor atisbo de mentira. Todos los casquillos de las balas de la casa fueron analizados, tampoco se encontraron mayores pistas, mayores pruebas. El testimonio de la familia era lo único que podía constar en acta, aparte de todo el destrozo de la familia, pero solo había dos opciones: o la familia se había inventado lo que había pasado y habían empezado a disparar por todos los lados. De hecho, la casa la destrozaron a balazos prácticamente, había muchísimas balas y huecos de balas en las paredes, y además digamos que se cruzaban, con lo cual parecía bastante plausible que había habido un tiroteo con algún tipo de criatura o criaturas que lo único que hacían era empezar a moverse por todos los lados, ¿no? Parecía que les habían estado volviendo locos, porque las balas así lo corroboraban. Y la familia además tenía un miedo en la cara que eso es muy difícil de expresar y de disimular. De hecho, esta familia acabó abandonando completamente el domicilio, la casa, al día siguiente. O sea que desde luego la policía no pudo tampoco tranquilizarles ni hacerles ver que lo que habían vivido no era más que su imaginación. Esa familia había vivido algo que está fuera de toda lógica, de toda razón. Ellos describen unos seres muy bien, porque además lo describen todos los miembros de la familia, con algún que otro matiz, porque es verdad que los niños pues no tienen el nivel de imaginación que tenemos nosotros los adultos. Ellos tienen un nivel de imaginación mucho más, y a lo mejor digamos que siempre pudieron maquillar un poco o decorar ciertas cosas en su mente, pero prácticamente todos describían unos seres muy pequeños, con unas orejas puntiagudas, con una cabeza bastante grande,
con unas manos y uñas bastante pronunciadas, muy ágiles, muy activos y sobre todo con mucha malicia. Tampoco se comunicaron verbalmente con estos seres, lo intentaron, pero parece que no tuvieron ningún éxito. Lo único que hacían era ir a la casa, destrozarla e intentar hacer daño a la familia, que por alguna razón era como su objetivo. Y desde entonces este caso, digamos que ha aglutinado a muchísimos investigadores y científicos que han ido a investigar, a conocer un poco a la familia, aunque la familia, desde que yo sepa, no ha vuelto a hacer grandes ni entrevistas ni ningún tipo de declaración. Los policías que tuvieron parte en todo esto, algunos sí que ha dicho algo y desde luego ellos siguen creyendo. La mayoría de los policías que conocieron a esta familia, que conocieron la granja, conocieron todo el entorno en el que tuvo lugar todo esto, dicen que es muy difícil que una familia trabajadora y una familia honesta, pues ya desde luego de un momento a otro, porque esto ocurrió en una noche, se haya inventado una historia tan inverosímil y tan difícil de creer para salir en la tele un día y luego desaparecer, porque luego desaparecieron. Es muy extraño todo. Y las descripciones de los humanoides también son muy extrañas. Que yo sepa, no se ha vuelto a repetir un encuentro con humanoides de este tipo, con orejas puntiagudas. Y bueno, lo de la altura sí es algo bastante común, porque los humanoides bajitos suelen ser una regla bastante genérica. Pero sin embargo, con orejas más pequeñas, cabeza más grande, ojos almendrados, etcétera. Y estos, sin embargo, no tenían ciertas características, con lo cual es un caso muy particular, muy único, también por lo que supuso para la familia, para el estado de Kentucky, que también se hizo bastante conocido por todo lo que pasó. De hecho, las granjas aledañas a esta granja también dicen que en los días posteriores estuvieron viendo extrañas luces en el cielo y incluso escucharon algún tipo de ruido, pero no se volvió a registrar ningún tipo de ataque a una de estas granjas. Como ya digo, la película de Señales está basada en esto. Lo único que físicamente, fisiológicamente, los humanoides de la película de Señales son enormes, son mucho más parecidos a personas. Lo que pasa es que un poco más grande, pero desde luego lo que es el asedio a una casa, el asedio a una familia, todo el ataque, todo el acoso, todo eso sí que es verdad, y eso viene de este caso en concreto, que es un caso que es totalmente real, totalmente verídico, y que supuso un antes y un después en Estados Unidos en todo el fenómeno de los humanoides y de los encuentros, porque una familia tuvo que cambiar su vida de la noche a la mañana, tuvo que irse, tuvo que mudarse, tuvo que hacer un montón de cosas, todo porque presuntamente fue atacada por unos seres que vete tú a saber de dónde venían y con qué objetivo. Todo esto parece muy raro, pero la realidad muchas veces supera la ficción y es la ficción la que va siguiendo los pasos de la realidad. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis si no lo estáis y nos vemos en el próximo. Un saludo.